Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que veas este video. Mi nombre es Daniel García y soy investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sesión tiene como objetivo analizar el precedente judicial en el sistema constitucional y específicamente en el sistema constitucional mexicano. Para abordar la sesión, me parece interesante hacerlo desde un caso externo al derecho que nos permitirá encuadrar el eje de discusión de la sesión. Quiero contarte el caso de David Bennett. David Bennett se convirtió en la primera persona en recibir un trasplante de corazón genéticamente modificado proveniente de un cerdo. En el hospital de Maryland, donde fue operado, diversos médicos y científicos trabajaron durante meses para asegurar la posibilidad de que Bennett recibiera este corazón de manera exitosa. Desafortunadamente, algunas semanas después de la operación y de que David recibiera este corazón, falleció en el hospital. La operación, sin embargo, no tenía precedentes en el campo de las ciencias médicas. Era la primera vez que se intentaba una maniobra médica de tal magnitud. Este caso me parece interesante porque nos permite identificar y analizar los avances que pueden existir en diversas disciplinas, incluidas el derecho. Si bien puede decirse que el caso de David Bennett no fue exitoso porque no logró evitar que muriera, la operación sí logró, en cierta medida, prolongar un poco su tiempo de vida. Pues incluso, después de recibir el trasplante y después de ser operado, David Bennett pudo ver el partido del Super Bowl y convivir un tiempo más con su familia y su mascota. Lo interesante de esto es que las investigaciones realizadas por el equipo científico y médico que dirigió este procedimiento hoy son la base fundamental, es decir, un precedente para el desarrollo de nuevas investigaciones y protocolos que, ojalá en poco tiempo, puedan convertirse en una solución efectiva a diversas enfermedades. Podemos decir que algo similar sucede con el derecho. Es decir, al igual que sucede con las disciplinas médicas, el derecho, y específicamente el derecho mexicano, también intenta resolver problemas. La pregunta que tendríamos que formularnos entonces es sobre el alcance que tienen estas disciplinas para lograr soluciones a este tipo de problemas. Como en el caso de Bennett, las soluciones no siempre serán exitosas, pero su desarrollo puede ser una pieza fundamental para generar soluciones a futuro que puedan salvar la vida de las personas. Centrémonos en el mundo del derecho. Nuestra disciplina, el derecho, intenta solucionar problemas estructurales, pero también intenta solucionar otro tipo de problemáticas mucho más concretas y específicas que viven las personas, por ejemplo, cuando se vulneran sus derechos o cuando determinados servicios no son garantizados por parte del Estado. Estas problemáticas no son siempre las mismas, ni permanecen inmutables, sino que van adquiriendo características y complejidades conforme interactúan con el entorno social. Esta situación plantea un reto particular para el derecho, pues este debe adaptarse a las condiciones y exigencias sociales en las cuales pretende operar. Así, tendríamos que preguntarnos cómo es que evoluciona el derecho. Si bien por un lado podemos pensar que el derecho evoluciona a partir de actos legislativos, esto es, a partir de que las y los legisladores emiten una norma de alcance general y obligatorio, lo cierto es también que el derecho puede evolucionar a partir de la interpretación que hacen las cortes y los tribunales de distintas normas jurídicas. Es precisamente en este aspecto donde entra el precedente en acción, pues permite identificar la manera en que el derecho evoluciona dependiendo de los contextos sociales, de los contextos políticos y de la intervención que hacen distintos actores sociales e institucionales como las cortes. Esta función de interpretación que realizan las y los jueces no está exenta de críticas. En realidad, se ubica como un elemento central de análisis de distintas áreas del derecho. Tradicionalmente, el tema suele analizarse a partir del clásico cuestionamiento sobre si las y los jueces pueden o no crear derecho. Y también suele ser abordado desde la clásica división de poderes que existe en un Estado, en donde se asume que el único poder encargado de elaborar las normas y, por tanto, de crear el derecho, es el poder legislativo. Sin embargo, existen otras respuestas a esta pregunta que varían dependiendo del enfoque desde el cual se mira el problema. Por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría legal, la pregunta que suele hacerse es si las y los jueces pueden o no crear derecho. Y en este punto tenemos debates y reflexiones interesantes que además son ya ampliamente conocidas. Me refiero principalmente al debate que existe, por ejemplo, entre autores como Hart y Dworkin. Para el primero, el derecho es un lenguaje y por lo tanto es susceptible de interpretación.
En la medida en que las normas deben de ser interpretadas porque no son específicamente claras o porque no tienen un contenido taxativo, entonces las y los jueces deben ejercer una clase de discrecionalidad y por lo tanto crear el derecho en alguna medida. En una perspectiva contraria y distinta a lo que plantea Hart, Dworkin sostiene en realidad que el sistema jurídico es un sistema cerrado y completo, es decir, que es capaz de ofrecer soluciones a cualquier problemática que se le plantee. Desde su perspectiva, el sistema jurídico no solamente está conformado por normas, como lo sostendría Hart, sino también por principios jurídicos. A su juicio, son precisamente estos principios jurídicos los que permitirán solucionar cualquier problemática a la que las y los jueces se enfrenten, de modo que la función judicial, esto es, la función que las y los jueces deben realizar desde la perspectiva de Dworkin, no es otra sino sumergirse dentro del sistema jurídico e identificar el principio específico y concreto que permita solucionar el problema que están intentando resolver. Este cuestionamiento sobre la función que ejercen las y los jueces en la creación del derecho también suele ser analizado, por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría constitucional y específicamente desde la perspectiva del diseño institucional y la distribución del poder. Por ejemplo, para algunas personas existe una contraposición entre lo que se considera como democracia y constitución. Esto es un tema clásico en el debate sostenido por autores como James Madison y Thomas Jefferson en el marco de la doctrina constitucional estadounidense. Desde la perspectiva de la democracia, se asume que al ser las y los jueces actores públicos que no son electos de manera democrática por las mayorías, no deberían entonces decidir cuestiones tan esenciales e importantes como el alcance de los derechos. Aquí entran algunas corrientes como el constitucionalismo popular, que por ejemplo defiende la necesidad de ampliar las condiciones de participación democrática para que sea la comunidad, el pueblo y no las y los jueces quien decida sobre elementos tan delicados dentro de la comunidad política como es el caso de los derechos. En cambio, para las perspectivas constitucionalistas, la función judicial constituye un elemento central en la defensa y en el aseguramiento de valores constitucionales, pues son las y los jueces los encargados de proteger los derechos constitucionales de aquellos riesgos o tentaciones que podríamos llamar mayoritarias o incluso autoritarias. En esta última corriente, por ejemplo, podemos mencionar algunas perspectivas como el constitucionalismo garantista, el constitucionalismo principialista o incluso lo que algunos autores han denominado como neoconstitucionalismo. Todas estas corrientes conceden un amplio margen de maniobra a las y los jueces para garantizar aquellos derechos y principios fundamentales que están dentro de una constitución y que se consideran como lo que Luigi Ferrajoli llamaría la esfera de lo indecidible o en el caso de Ernesto Garzón Valdés como el coto vedado. Es decir, aquellos elementos que están exentos de la intervención de las mayorías y que corresponde precisamente a las y los jueces su garantía como guardianes de la Constitución. Ahora bien, desde un modelo distinto, pero más enfocado a la perspectiva realista del derecho, la pregunta que se formula no es si las y los jueces pueden o no pueden crear derecho, o si deberían o no deberían de crearlo. Para esta perspectiva, las juezas y los jueces lo hacen, es un hecho. Las y los jueces son actores jurídicos, pero también políticos, que funcionan e interactúan en un contexto social, político, económico y cultural determinado. Desde esta perspectiva, lo que se intenta dilucidar es sobre qué bases las y los jueces construyen este derecho. Este enfoque es clásico de las perspectivas de los Critical Legal Studies, así como de los estudios sociolegales, que intentan identificar la manera en la que las y los jueces responden a estímulos, ya sea internos o externos, para producir derecho. Y aquí hay una beta bastante interesante relacionada con lo que se conoce como movilización legal y movilización sociolegal. Es decir, la manera en que distintos actores sociales, pienses organizaciones de la sociedad civil, litigantes o movimientos sociales, acuden a los tribunales para impulsar demandas específicas que poco a poco van a ir generando precedentes y decisiones que sirvan de base para solucionar las demandas y necesidades particulares de los grupos y personas que acuden a ello. Migremos ahora hacia la realidad y salgamos de posiciones teóricas. Con independencia del enfoque teórico que más nos convenza o con el que más nos identifiquemos, lo cierto es que hoy en día las cortes y los tribunales ejercen un papel fundamental en la interpretación del derecho y con ello en el desarrollo de los derechos humanos. Este fenómeno puede tener distintas explicaciones.
Por ejemplo, si lo analizamos desde la perspectiva del contexto latinoamericano en el cual se inscribe nuestro país, este cambio puede estar asociado a distintos elementos vinculados con los recientes cambios en el diseño constitucional de muchos países de la región. Y cuando hablo de recientes diseños, me refiero básicamente a las nuevas constituciones que surgieron a finales de los años 80 e inicios de los años 90, las cuales, por un lado, incluyeron una gran cantidad de derechos y por el otro, intentaron distribuir y equilibrar los desbalances de poder que existían en los sistemas presidencialistas de aquel momento. Sin embargo, también puede deberse, por ejemplo, a la necesidad de abordar y compensar lo que la literatura denomina como déficits democráticos, que surgen cuando los actores y movimientos sociales no encuentran en los cuerpos colegiados, llámese legislaturas, un espacio idóneo para plantear y resolver sus demandas. Cuando eso sucede y tomando como base la distribución de poderes que existe dentro del Estado, es altamente probable que dichos actores acudan a las Cortes precisamente a tratar de solucionar esos problemas y avanzar en la consecución y materialización de sus demandas. Y hasta ahora, ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿para qué me sirve entender y estudiar el precedente si en realidad el sistema legal mexicano es un sistema de derecho codificado que proviene de la familia del civil law? Y bueno, es que seguramente se harán esta pregunta porque el precedente y el estudio del precedente, por lo general, suele hacerse en el marco de otros sistemas jurídicos, como el sistema del common law, característico de países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y algunos otros países del Commonwealth. Bueno, me parece que entender el precedente en el marco del sistema constitucional mexicano es particularmente relevante si lo analizamos a la luz de los recientes cambios constitucionales, sobre todo cambios constitucionales que han existido durante los últimos años. Me refiero básicamente a dos grandes reformas que han replanteado la manera en que nos aproximamos a la Constitución, pero también la manera en cómo interpretamos el derecho. Por un lado, me refiero a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, que como todas y todos ustedes saben, entre otras cosas, amplió el sistema constitucional y sentó las bases para que nuestra Constitución comenzara a dialogar de una manera mucho más fluida con otros sistemas jurídicos. Y por el otro lado, me refiero a la reforma judicial del año 2021, una reforma bastante reciente que vino a alterar de manera significativa la forma en cómo las cortes, las y los jueces interpretan el derecho y que en esencia abrió las puertas a la configuración y operación del precedente en nuestro sistema constitucional. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que a diferencia de lo que solíamos pensar, por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera hace unos 10 años, nuestro sistema jurídico, y específicamente nuestro sistema constitucional, ya no es un sistema cerrado. Ahora es un sistema que, por un lado, dialoga y que precisamente a partir de ese diálogo que establece con otras fuentes y con otros sistemas jurídicos, permitirá entonces empezar a generar interpretaciones distintas, mucho más novedosas y mucho más útiles para solucionar problemas que existen en el marco de nuestra comunidad política. Pero además de que ahora nuestro sistema ya no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto, dialogante, que interactúa con otros sistemas, también es un sistema que se conoce como híbrido. Es decir, que ya no podemos entenderlo a partir de la clásica distinción entre modelos del civil law y modelos del common law. Hoy en día, nuestro sistema jurídico es un modelo híbrido, precisamente porque asume algunas de las herramientas y algunas de las características particulares de cada uno de estos sistemas. Claro que la ley es importante y claro que es importante que como abogadas y abogados entendamos la ley y conozcamos lo que dicen las normas. Sin embargo, lo cierto es que entender las normas y aprender lo que dicen los códigos ya no es suficiente. Lo que necesitamos y lo que está exigiendo nuestro modelo constitucional actual es que entendamos el derecho en acción, al derecho en movimiento. Esto es, a partir de su evolución como una disciplina viva que se construye paso a paso y sentencia a sentencia, como en el caso de la operación de David Bennett que yo te conté al inicio. Y todo esto para solucionar problemas concretos, pero también para ampliar la garantía de los derechos humanos de las personas y para contribuir al desenvolvimiento y mejor operación de nuestro sistema jurídico. A estas alturas de la sesión te estarás preguntando, ¿qué es un precedente?
¿cómo puedo entender y conceptualizar un precedente? Y en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Un precedente no es otra cosa más que una decisión adoptada por un tribunal dentro de un caso específico que puede o incluso debe ser aplicado a casos futuros que resulten análogos o semejantes. Déjame ponerte un ejemplo con algo que sucedió en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde más desarrollo ha tenido la teoría del precedente. Por ahí de los años 60, la Corte Suprema tuvo que decidir un caso conocido como el caso Loving. Este caso se relacionó con el análisis de una legislación dentro del estado de Virginia que castigaba la celebración de matrimonios entre personas blancas y personas afroamericanas. De acuerdo con esta ley, no solamente estaban prohibidos los matrimonios interraciales dentro de Virginia, sino que además las personas que salieran de Virginia para contraer matrimonio y regresaran también iban a ser castigadas con prisión. Justamente esto sucedió con el matrimonio del señor y la señora Loving. Ellos salieron de Virginia y se casaron en el Distrito de Columbia, una ciudad muy cercana. Después de contraer matrimonio, regresaron a Virginia, en donde fueron detenidos por la policía. Fueron procesados y el juez que conoció el caso les ofreció que a fin de no ser encarcelados, debían abandonar el estado y no volver dentro de los 25 años siguientes. El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y lo que esta corte resolvió fue que las restricciones que las leyes establezcan a la posibilidad de casarse entre personas de distinta raza resultan contrarias a la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que establece una cláusula de igual protección ante la ley. Muchos años después, en el año 2015, hace poco, la Corte Suprema tuvo que decidir una cuestión similar. Ahora ya no tenía que ver con matrimonios interraciales, sino con matrimonios entre personas del mismo sexo. En esta ocasión, lo que la Corte tenía que decidir era si el matrimonio homosexual era compatible o no con la Constitución y si los estados de la Federación tenían la obligación de reconocer estos matrimonios a nivel nacional. En el caso Obergefell contra Hodge, la Corte Suprema determinó que los estados sí tienen la obligación de reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo, sin importar en dónde se hubieran celebrado. Para tomar dicha decisión, la Corte acudió al caso Loving contra Virginia que te conté hace un momento, para sostener precisamente la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran contraer matrimonio, ahora no ya sobre su raza, sino sobre la condición o su orientación sexual. Ahora, la aplicación del precedente no supone afirmar que el derecho no cambia o que se mantiene estático. Por el contrario, un precedente puede abandonarse o cambiarse frente al surgimiento de nuevas condiciones políticas, sociales y legales que alteren el contexto de aplicación y operación del derecho. Y para explicar este punto, permíteme poner otro ejemplo, también de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por ahí del año 1896, la Corte de Estados Unidos tuvo que decidir uno de los casos quizás más importantes y relevantes para la doctrina constitucional. Se trata del famoso caso Plessy contra Ferguson. En este caso, la Corte se enfrentó al análisis de una legislación, ahora en el estado de Luisiana, que ordenaba la separación de vagones de trenes para personas blancas y para personas afroamericanas. De acuerdo con la ley que se conocía como la Separate Cars Act, las personas afroamericanas no podían entrar a los vagones de personas blancas. Y conformes con esta legislación, un grupo de personas afroamericanas se organizó para impugnar esta ley y llevar el caso al máximo tribunal de los Estados Unidos. En este caso, la Corte Suprema fijó un precedente y determinó que la separación de vagones con base en la raza de las personas no constituía, bajo la perspectiva en ese momento de la Constitución y de la integración de aquel momento de la Corte, una violación al principio de igualdad. A juicio de la Corte, de ese momento, lo que exigía la Constitución era únicamente un trato formalmente igualitario entre las personas. Por lo que si las personas afroamericanas podían acceder a un servicio de transporte como lo hacían las personas blancas, entonces eso era en sí mismo igualitario, aunque la modalidad en el uso de ese servicio se basara en una separación racial. Incluso, la Corte en ese momento llegó a determinar que si las personas afroamericanas consideraban que la existencia de esta ley las colocaba en una posición inferior frente a las personas blancas, era solo una cuestión de percepción que ellas mismas asumían, sin que ello fuera una realidad o un mandato desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional. Algunos años después, la Corte tuvo que decidir un nuevo caso muy similar, conocido como el caso Brown versus Board of Education, que seguramente has escuchado.
El caso analizó la constitucionalidad del sistema de segregación racial en las escuelas de los Estados Unidos, que formaba parte de lo que se conoce como el régimen Jim Crow, un conjunto de normas, políticas y disposiciones que separaba a las personas a partir de su raza. Si te das cuenta, era una problemática muy similar a lo que la Corte tuvo que decidir en el caso Plessy. Es decir, tenía que decidir si era constitucional que existieran instituciones y servicios exclusivos para personas blancas y para personas afroamericanas. Al ser una problemática similar, existía la posibilidad de que la Corte fallara con base en el precedente formulado en el caso Plessy, que te acabo de contar. Pero, ¿qué crees que pasó? La Corte, una nueva Corte, con una nueva integración y en un momento completamente distinto a aquel en el que falló el caso Plessy, determinó que la política de separados pero iguales era inconstitucional y que violaba la enmienda 14 de la Constitución. Este cambio de criterio por parte de la Corte significó el abandono del precedente del caso Plessy y marcó una nueva era en la vida constitucional de los Estados Unidos que abrió la posibilidad para generar una mayor defensa y garantía de los derechos civiles en aquel país. Es importante, en un primer momento, identificar y conocer los hechos del precedente. Los hechos no son otra cosa más que la plataforma fáctica, es decir, las consideraciones o los elementos de hecho que dan surgimiento al problema jurídico. Piensa, por ejemplo, en el caso Loving que analizamos hace un momento. Los hechos del caso son dos personas de distinta raza que querían contraer matrimonio y que la ley se los impedía. Identificar los hechos es particularmente relevante, porque como yo te decía en un momento previo, a partir de los hechos es que vamos a poder trazar una posible analogía con casos similares. El siguiente elemento que hay que tomar en consideración es el de la pregunta o problema jurídico. Y en este punto quisiera detenerme un poco más, porque el problema jurídico no es siempre el mismo, ni se puede formular de la misma manera. Las y los jueces, al momento de decidir un caso, pueden plantear y formular un problema jurídico de manera particular. Sin embargo, las y los propios litigantes, las organizaciones y los movimientos sociales también pueden formular un encuadre particular del problema que llegue incluso a ser distinto a aquel que realizan las Cortes. La manera en cómo se plantea un problema jurídico va a ser crucial porque será un elemento decisivo para identificar si esa misma respuesta está atendiendo a un problema similar en el futuro. Es decir, a partir de la manera en cómo la Corte plantea la pregunta que van a resolver, es que nosotros podremos identificar si esa respuesta, ese precedente, es o no aplicable al caso que estoy tratando de resolver o de litigar. El tercer elemento de la estructura del precedente es el de las razones de la decisión. Y aquí es importante, como yo te contaba, hacer una distinción entre lo que se conoce como la ratio decidendi y el obiter dicta. La ratio decidendi son aquellas razones específicas, los elementos particulares o los argumentos concretos que la Corte utiliza para solucionar el problema que está intentando resolver. Por el contrario, el obiter dicta son aquellos razonamientos secundarios y accesorios que contribuyen a la argumentación del tribunal, pero que no necesariamente representan la esencia específica de la decisión. Son, digamos, elementos que refuerzan la estructura del argumento principal, pero que no forman parte del núcleo mismo de la decisión. Y por último, se encuentra la resolución o decisión en específico, que es básicamente lo que conocemos como el sentido de la decisión. Es decir, si la Corte concede o niega el amparo, si determina la existencia o no de responsabilidad, etc. En el marco del estudio y análisis del precedente, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha coordinado, editado y publicado diversos materiales que contribuyen a un mayor entendimiento del precedente, tanto desde una perspectiva teórica, así como de su aplicación concreta en el escenario constitucional mexicano. Por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte ha publicado la segunda edición del libro de la doctora Ana Laura Magaloni, titulado El Derecho Constitucional en Movimiento. En este libro, la doctora Magaloni realiza un análisis sobre la teoría del precedente desde la perspectiva del sistema jurídico norteamericano, pero también aborda las posibilidades que tiene el sistema constitucional mexicano de recoger el desarrollo que sobre el tema ha existido en aquel país en el marco de la operación del precedente en nuestro sistema legal. Asimismo, el Centro de Estudios Constitucionales ha publicado el libro El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este texto, diversas voces analizan las posibilidades del sistema constitucional mexicano para implementar la teoría del precedente y también la manera en que la Suprema Corte se ha aproximado a su aplicación en el marco de su actividad jurisdiccional. Por último, quisiera contarles sobre los cuadernos de jurisprudencia que ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Estos cuadernos forman parte de un amplio esfuerzo institucional por sistematizar y dar a conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre diversos temas. De esta manera, podrás encontrar, por ejemplo, diversos cuadernos de jurisprudencia vinculados con temáticas variadas y diferenciadas, como por ejemplo el derecho de familia, el derecho de daños, el derecho al medio ambiente, la libertad de expresión, así como otros derechos como los derechos de la diversidad sexual, la libertad de expresión, la perspectiva de género, entre otros. Lo que hacen de manera particular los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales es identificar la jurisprudencia y las decisiones de la Corte más relevantes sobre cada uno de estos temas, sistematizarlas y presentarlas a partir de la estructura del precedente. Esto es, a partir de los hechos específicos de cada uno de los casos, de los problemas constitucionales o preguntas específicas que la Corte tuvo que responder en cada uno de estos asuntos, así como de las razones específicas, esto es, la ratio decidendi, que sustentó la resolución de cada uno de estos asuntos. Con ello, el Centro de Estudios Constitucionales ofrece no solo a los operadores jurídicos, sino también a estudiantes y público en general la posibilidad de entender y de aproximarse al derecho de una manera distinta, ya no solamente a partir del contenido de las normas o de las leyes, sino específicamente de la interpretación que de ellas hace la Suprema Corte como un mecanismo evolutivo de interpretación que permite avanzar en el desarrollo del derecho constitucional mexicano. Todos estos materiales de los que te hablo se encuentran públicos de manera gratuita y en su versión digital en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la manera en que el precedente opera en el sistema constitucional mexicano? Déjame ponerte un ejemplo sobre el tema. Como tú sabes, en México la mayor parte de las entidades federativas hoy en día reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, o también conocido como matrimonio igualitario. Este reconocimiento y la posibilidad que hoy tienen las personas homosexuales de contraer matrimonio se debe en gran medida a las decisiones que al respecto adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una manera más ejemplificativa de entender la evolución, no solamente del derecho de familia, sino también del derecho constitucional en este tema en específico, es precisamente a la luz del cuaderno sobre los derechos de la diversidad sexual, que se ubica dentro de la línea de derechos humanos. Así, por ejemplo, si abres el cuaderno en la página 9, podrás identificar que el primer criterio que existió sobre el tema fue la acción de inconstitucionalidad 2/2010. En aquel asunto, la Suprema Corte se enfrentó a una pregunta de particular relevancia. Es decir, si bajo el modelo constitucional mexicano y bajo el principio de igualdad, resultaba posible que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. En aquella decisión, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió fue que sí, que a la luz del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, las personas homosexuales podrían contraer matrimonio. Y no solo eso, sino que también la Corte reconoció la existencia de una diversidad de familias que responden a las propias características y condiciones de nuestra sociedad. Precisamente este criterio, el adoptado en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, posteriormente fue utilizado por la Suprema Corte para resolver casos en los cuales las normativas civiles de los estados impedían a las parejas homosexuales contraer matrimonio. Esto en virtud de que los códigos civiles establecían una definición restringida que limitaba esta posibilidad únicamente a un hombre y a una mujer con la posibilidad de procrear. Así, por ejemplo, en el amparo en revisión 581/2012, la Corte retomó gran parte de los criterios y precedentes establecidos en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 para justificar y determinar que las personas homosexuales, específicamente en el caso de Oaxaca, podían contraer matrimonio a la luz de la Constitución y del principio de igualdad.
Estos criterios posteriormente sirvieron para formar una línea jurisprudencial mucho más amplia que con el paso del tiempo y con los procesos de movilización legal lograron expandir las posibilidades para el ejercicio de otros derechos. De modo que hoy en día las personas homosexuales no solamente pueden contraer matrimonio, sino que también pueden acceder a otro tipo de instituciones y derechos como el de la adopción, la seguridad social y los servicios de salud, entre otros. De esta manera, y a la luz de la utilización de la teoría del precedente y de los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible entender la manera en cómo la interpretación del derecho va ampliando las posibilidades para el ejercicio de los derechos humanos y también va siendo capaz de generar soluciones a problemáticas concretas que hoy en día afectan a una cantidad importante de personas. Entender el derecho mexicano y entender de manera especial la Constitución desde el punto de vista de los precedentes nos ayuda a entender la posición fundamental que tiene el derecho en nuestros días. Y nos ayuda a entenderlo como una herramienta y una posibilidad para mejorar las condiciones de vida, no solamente de las personas en específico, sino también de nuestra sociedad en general. En esta tesitura, los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales no únicamente ofrecen apoyo para el personal jurisdiccional que día a día tiene que resolver casos a la luz de los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Por el contrario, los cuadernos de jurisprudencia también constituyen una herramienta fundamental para enseñar y aprender el derecho. ¿Por qué? Porque, como lo decía el juez Oliver Wendell Holmes o el famoso teórico del derecho Roscoe Pound, debemos diferenciar del derecho que está en los libros y del derecho que está en acción, es decir, el derecho en movimiento. Como abogadas y como abogados, no solamente tenemos que conocer el contenido de las normas, sino que también tenemos que entender la manera en cómo esas normas operan, y la operación de las normas está determinada no solamente por la posición en la que se ubican o en el código que las recoge, sino también por los hechos que suscitan su aplicación o los problemas jurídicos derivados de su interpretación. Entender el derecho en movimiento abre la posibilidad de tener una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva crítica, pero también una perspectiva dinámica del derecho. Y me parece que hoy en día estas condiciones y estas características son fundamentales en la formación de cualquier abogado o abogada, porque con ello no solo vamos a poder entender la manera en que la Suprema Corte resuelve, sino que, por ejemplo, también vamos a poder identificar aquellas lagunas jurisprudenciales y del derecho que no podrían o que podrían ser colmadas a partir de la movilización sociolegal. En esta medida, y en tanto herramienta de estudio, pero también de ejercicio del derecho, los cuadernos de jurisprudencia no solamente indican los precedentes que existen, sino que también nos dejan ver aquellos precedentes que no existen y que todavía hacen falta para solucionar problemáticas estructurales o problemáticas concretas. De este modo, los cuadernos de jurisprudencia también se colocan como una pieza fundamental en el desarrollo de estrategias de litigio estratégico, de litigio de interés público, pero también de un litigio mucho más cotidiano que las y los abogados hacemos día a día para tratar de solucionar problemas muy específicos. Puede ser un caso de divorcio, puede ser un caso de daños, puede ser un caso de indemnización o de violencia. No importa. Es decir, los cuadernos de jurisprudencia me parece que ofrecen herramientas importantes para entender el derecho, para aplicarlo y para tener una perspectiva mucho más amplia de nuestro modelo constitucional. Pues bien, hemos llegado al final de la sesión y de verdad espero que esta plática haya sido de tu interés, pero sobre todo que haya sido de utilidad para el desarrollo de tus distintas actividades. No importa si eres un estudiante, si eres un operador jurídico, una jueza, un juez, un magistrado, o simplemente si eres una persona que está interesada en conocer la manera en cómo las instituciones judiciales operan en nuestro país. Mi nombre es Daniel García, soy investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y espero verte en otra ocasión.